Y tenemos una nueva columna del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de La Pampa. Sí, Federico. No, a Sofía quisiera que me mire. Sofía, ¿me da volumen del 2, por favor? Sí, cómo no, señor. Su atención. Tenemos una nueva columna. Tenemos ya en la mesa al licenciado Leandro San en guardia. ¿Cómo está, Leandro? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Bien vos? Todo tranquilo. Muchísimas gracias por el espacio. Está muy lindo. Gracias a vos por venir. Qué bueno que tenemos a alguien en piso. Hemos tenido muchas Sí, veníamos con columnas por Zoom, pero bueno, podemos comunicarlo con toda la provincia, sí, por Zoom. Y son colegas que por ahí no están acá en la localidad de Santa Rosa, entonces, nada, por eso yo soy de acá, así que aprovechamos. Pero esto está bueno, vimos, se asoma ahí una parte de la columna vertebral en la mesa cuando nos enfocamos a Leandro, sí que vamos a tener clase de la columna de Coquilpa. Es la columna de Coquilpa, literal. La columna de Coquilpa. Muy bueno. Muy bien. Bien, Fede. Gracias, chicos. Leandro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vine con la intención de charlar un poco de lo que es la escoliosis, ¿sí? Por ahí romper algunos mitos. Tengo mi radiografía acá también. Ahí vamos. No, yo no hago ejercicio porque tengo escoliosis. Yo tengo un dolorcito acá. No, esa es la Che, típica. tengo una radiografía, vos me la lees. Mírame, Sofi. Sí, la tengo. Seguimos cortando, perdón, Leandro. Perdón. Bueno, nada, la intención es venir a charlar un poco de qué es la escoliosis, romper algunos mitos y por ahí, más que nada, hacer un poco de promoción y de prevención sobre el tema. Excelente. Muy bien. Bueno, ¿qué es la escoliosis? Bueno, la escoliosis es muy importante entender que hay una escoliosis verdadera o estructural y que hay una escoliosis funcional, o le podemos decir así entre nosotros, una escoliosis de mentira. ¿Sí? Okay. La palabra escoliosis proviene del griego y nosotros tenemos escoliosis, escolios, que significa torcido, y sis, que significa acción de. Entonces es como que la misma palabra te sugiere que se manifiesta por malas posturas o por permanecer torcido mucho tiempo. Lejos está de ser así, ¿sí? La causa es mucho más compleja y hay un montón de factores que entran en juego, no solamente la postura. Si bien la postura es importante, no es lo único que condiciona la escoliosis. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de escoliosis, la de mentira, que es la escoliosis funcional o escoliosis postural, las causas que van a generar la escoliosis van a estar por fuera de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una asimetría en los miembros inferiores, tenemos una pierna más corta que la otra. Si nosotros tenemos posturas antálgicas, que son posturas que nosotros tomamos cuando nos duele algo, ¿sí? No sé, por ejemplo, tuvimos una fractura, tuvimos un esguince, entonces nos duele apoyar el pie izquierdo y nos comenzamos a ir a la derecha. El tiempo que nosotros nos estemos yendo a la derecha, se va a generar una curva lateral en la columna, ¿sí? Pero esto no la convierte en escoliosis. Cuando uno ataca la causa subyacente, esa curva desaparece por completo o casi en su totalidad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de escoliosis verdadera o escoliosis estructural, ya entra en juego por ahí un fenómeno más complejo, ¿sí? La causa está dentro de la columna y no solo hay una incurvación lateral, sino que hay un montón de movimientos asociados. Nosotros le decimos tridimensionales. ¿Sí? Y acá está la columna de Coquilpa. ¿Tiene nombre? La columna de Coquilpa. Sí. No, pero está bueno. La bautizamos. Le voy a decir columna de Coquilpa. Sí. La verdad que me gusta. Nada, la voy a tomar un segundo. Sí, por favor. Sofi, la columna de Coquilpa. Le pones un nombre. Eustaquia. Cuando yo les hablo de desviación tridimensional, hago referencia a las 3 dimensiones del espacio. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a tener una dimensión horizontal, una dimensión frontal y una dimensión sagital o de adelante hacia atrás. ¿Sí? Lo que sucede en las escoliosis de verdad es que aparece una rotación de las vértebras. ¿Sí? No sé si se llega a observar ahí. Sí. Aparece como una gira sobre su rotación eje de las vértebras. Esta rotación añade una inclinación. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una rotación con inclinación, 2 dimensiones, y la tercera dimensión sucede culpa de la gravedad y de las direcciones que va a tomar la columna luego de estar rotada e inclinada. ¿Sí? Claro. Si nosotros vemos la columna de lateral, no vamos a ver una columna derechita. Vamos a ver que hay una curva a nivel cervical que se llama lordosis, que tiene una... Ahí está.
que tiene una pancita por delante, ¿sí? Otra curva dorsal, que es la cifosis, que tiene la pancita por detrás, cifosis dorsal. Otra lordosis lumbar y otra cifosis sacrocoxígea, ¿sí? Entonces, en la escoliosis, al rotarse, las vértebras se inclinan y por la acción de la gravedad y la dirección que tienen las vértebras, se ven alteradas estas curvas fisiológicas, ¿sí? No sé si por ahí fui medio... No, más sobre la espalda. No, Sí, ya me espectacular, duele la yo espalda. también Me duele. como me- Bien, bien. me- Iba moviendo y a mí me va doliendo la cintura, ¿viste? Sí, yo me estoy acomodando porque está todo torcida. Bien, Ay, sí. bueno, es lo que hablábamos al principio, de que uno cree que ya está, se endereza y listo. Claro. Pero acá el fenómeno es mucho más complejo, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Hábitos. Perfecto. Ahí vamos al tema interesante. ¿Cómo se hace? Todavía estamos tratando de encontrar una causa. Ah, claro. ¿eh? Cuando hablamos de la escoliosis de verdad, un 20% es consecuencia de patologías bien definidas. Bien. Como por ejemplo, alteraciones neuromusculares, ¿sí? Una parálisis cerebral, una mielomeningocele. Y el 80% restante es idiopático. La palabra idiopático es... yo la escuché cuando empecé a estudiar, ni idea. Pero idiopático significa que no hay una causa definida. Bien. Sin embargo, hay teorías, ¿sí? La teoría que por ahí está cobrando más relevancia es la de la genética. Nosotros tenemos genes que se encargan de distintas cosas. Y estos genes se activan, así por decirlo, gracias a las proteínas. Hay una proteína que va a codificar a un gen que se va a encargar del crecimiento de las vértebras. Y en el caso de las escoliosis idiopáticas, ese gen funciona más o menos, por así decirlo. Claro. O funciona con asimetrías. Entonces, un lado de la vértebra crece en exceso y el otro lado se comprime. Claro. ¿Sí? Eso Tuerce. tuerce, exactamente, eso tuerce. Y al torcerse, más la acción de la gravedad y la inclinación, las vértebras reciben más carga y del lado que más carga recibe, menos crece. Y del lado que menos carga recibe, más crece. ¿Eso ya lo podemos saber cuando estamos gestados en nuestra panza? Digo, con una ecografía ya se puede saber que... Hay va a tener algunas este problema. escoliosis que se pueden diagnosticar en la primera infancia, ¿sí? No son tan comunes. Pero el periodo en el que nosotros nos enteramos que estamos con escoliosis es en etapas de crecimiento, ¿sí? En la niñez y en la adolescencia. Claro. Sobre todo en periodos de picos de crecimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, una pregunta que yo más o menos me había preparado por si surgía esto, era que si estábamos hablando de que afectaba en etapa de crecimiento, ¿a quién les parecía a ustedes que iba a afectar? Y nada, va a afectar sobre todo a niños y adolescentes. ¿Sí? En la adultez, ya la escoliosis, es muy difícil que la curva progrese, porque la maduración esquelética ya se completó. Claro. Pero en la tercera edad sí existe una progresión de las curvas, debido a las deformidades óseas que trae la vejez y el colapso de la columna, más sobre todo si hay... La parte muscular, en claro. pérdida muscular, imagino, Estructural. con la vejez, hace también que eso... Es muy importante, sí, es muy importante. Y acá es donde hablamos también del rol que tiene la postura y la actividad física, ¿sí? Si bien el tratamiento de las escoliosis es específico, no es como que el ejercicio en general puede ayudar al manejo, ¿eh? El ejercicio es muy importante y los pacientes que están haciendo un tratamiento para la escoliosis deben hacer actividad física, natación, gimnasio, ¿sí? Viste que la típica es, tengo escoliosis y voy a nadar. Sí. Sí. Claro. Está buenísimo que vayamos a nadar, pero la natación no es terapéutica, la natación es una actividad física, ¿sí? Entonces ya, como estamos hablando de que el grupo poblacional más afectados son los niños y los adolescentes y que nos va a afectar la maduración esquelética, el modelado óseo, tenemos que ser bien rigurosos a la hora del tratamiento, ¿sí? ¿Y qué más puede ser el tratamiento además de ejercicio? Bien, los ejercicios son específicos y hay un montón de escuelas dentro de la kinesiología que lo trabajan. A veces lo que sucede es que el tratamiento con ejercicios no alcanza. Entonces vos necesitas el acompañamiento ortopédico, ¿sí? Y se usa corset.
mucho tiempo se debate si el corset sí, si el corset no. Hoy por hoy la literatura científica tiene resultados concluyentes. ¿Es corset? Sí. Y es corset acompañado de un tratamiento específico, ¿sí? Claro, ejercicios. De ejercicios específicos para la escoliosis. Claro, que son ejercicios que te da el kinesiólogo concretos, no de ir a nadar, por ejemplo. Exactamente. Es bien exactamente. ejercicio de kinesio. Exactamente. De pelotita, de almohadón. No De todo. necesariamente. No, digo, pero de kinesiólogo bien concreto, no de gimnasio general. Exactamente. Hay a nivel internacional una sociedad que es la SOSORT, que se crea en el 2004 con esta intención de hacer divulgación, de hacer análisis a largo plazo, tomando casos con chicos que con un diagnóstico temprano, siguiéndolo a lo largo del tiempo, y plantea estrategias, plantea protocolos de tratamiento basados en la literatura científica, que es lo más importante a la hora de abordar estos casos. ¿Se puede corregir? Claro, eso yo. Eso te iba a decir, ¿se puede operar? Bien. ¿Se opera a Ah, tú te veces? preguntas- ¿Se puede ¿O no? operar? Porque en el chat hay una persona que puso, uy, acá uno operado de escoliosis. Y eso le preguntan, ¿qué caso es operable y qué caso no? Bien, eso es una muy buena pregunta. Nosotros, hay una imagen que es donde está como una especie de radiografía que dice ángulos de Cobb. Y ahí, cuando aparezca, ahí está, mirá. Bien, ¿cuándo es operable? Nosotros, el criterio quirúrgico va a depender de lo que encontremos en la imagen radiográfica, ¿sí? Ujú. Nosotros en la imagen radiográfica tenemos que medirla y medirla con bastante exactitud. Si se pueden fijar ahí, yo tracé como una línea amarilla arriba, otra línea amarilla abajo. Esas son las vértebras limitantes. Eso forma un ángulo. Y esos ángulos son los que nos van a dar el criterio terapéutico. Si hay que hacer ejercicios, si hay que hacer ejercicio de corsé o si hay que operarse. Muchos casos llegan a la cirugía, sobre todo cuando hay mucho ángulo de Cobb por encima de los 45 grados, y mientras más alta sea la curva, mientras más cerca esté de los centros respiratorios, mayor es el compromiso. Exactamente, mayor es el compromiso. En la radiografía no solo nosotros medimos el ángulo de Cobb, sino que también vemos en qué etapa del crecimiento se encuentra este niño, esta persona, ¿sí? Hay otra imagen que dice signo de Risser. No sé Lea, y en el caso, por ejemplo, que se Ahí opere, está. ¿qué se hace? ¿Qué se modifica? En el caso de la cirugía, ahí yo voy a hablar desde la generalidad, porque no es mi fuerte. Bien. Se evalúa que la curva sea flexible. ¿Qué significa esto? Hay maniobras que hacen los cirujanos para ver si esa curva corrige a la línea media, ¿sí? Depende qué tan difícil sea de corregir, se coloca una fijación, ¿sí? Y se estabiliza la Claro. columna. Sobre todo en esto que vemos ahí en el signo de Risser. Mientras más bajo sea el signo de Risser, o sea 0, y más grandes sean esos ángulos de Cobb, el criterio quirúrgico es más posible, digamos. Es decir, si el niño está en una etapa de crecimiento muy temprana y esos ángulos son importantes, bueno, se evalúa la posibilidad de hacer una cirugía, ¿sí? Sobre todo porque la escoliosis, además de afectar a la columna, afecta al tronco. Cuando digo tronco me refiero a la caja torácica, al esternón, a las costillas, a los órganos del abdomen y a la pelvis, ¿sí? Las costillas sufren esta torsión. Claro, Y se también ven cambian. perjudicadas para- Exactamente, por lo que lo respiratorio y lo cardiovascular es muy importante en el abordaje. Acá la persona operada del chat dice, yo tuve doble curvatura, una de 54 grados y otra de 45 grados. Bien, importante. Hay que ver si la de 54 fue a nivel del tórax, posiblemente sea esa la que tenga más fijada, ¿sí? Acá si nos podemos tomar un momento de esto de poder hablar de la etapa en la que va a afectar la escoliosis, de entender que afecta a niños que están en crecimiento, ¿sí? Niños y adolescentes. Entonces, ustedes habrán escuchado que yo en ningún momento usé la palabra enfermedad, ¿sí? ni patología. Nosotros tenemos que entender que estos chicos, estas chicas, además de estar creciendo y madurando su esqueleto y sus músculos, están madurando su personalidad, ¿sí? y su intelecto.
Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablarles y de esto de entender que se pueden encontrar con un riesgo quirúrgico. Uno tiene que ser simple, tiene que ser afectuoso. Y la palabra que a mí me gusta usar con ellos es condición, que es la palabra que se usa en todos lados. ¿Sí? Imagínate tener 12 años y que un tipo te diga, che, tenés una enfermedad, una patología en la columna. Y bueno, es importante la forma en la que le hablamos. No sé si tienen alguna... Sí, igual es todo un tema, porque yo me acuerdo ponerle a esa edad más o menos, 11, 12 años, que una amiga, muy amiga mía, tenía el corset y tenía todo un tema, porque era molesto, lo tenía que tener todo el tiempo, íbamos a la colonia, no se lo podía sacar. Tiene también esas cosas asociadas a la realidad, como un yeso, existe en yeso, y después, viste, tener la vida con el yeso tiene sus repercusiones diarias. Sí, y me sociales imagino que también, en los niños... vincularse de una forma con eso también. que en los niños debe ser más complejo. Tal cual. De hecho, hay un cómic que se llama el Scully Comic, que está bueno porque muestra eso, ¿sí? Entonces, por ahí a la primer consulta, cuando llegan, yo siempre digo que el diagnóstico no es hacia el niño, sino es a la familia. A la familia y al contexto social. Al entorno que tiene que acompañar. Exactamente. Y muchos papás papás, mamás, tutores, se sienten culpables. Porque dicen, che, ¿cómo no me di cuenta antes? O ¿qué pasó que no lo vi? Y bueno, esto de entender de lo social y los factores que lleva a la adolescencia. Vos en tu adolescencia lo que menos haces es sacarte la remera o mostrarte desnudo delante de tus padres. Sí, menos. Te vas separando. Sí. Entonces los papás ya no tienen acceso a su imagen corporal. Y por ahí se descubren en periodos cuando ya hay una jiba. La jiba es una prominencia que aparece en la espalda. Cuando esa jiba está muy alta o cuando tipo ya jorobado. ven... que empiezan a ver que los hombros están muy desiguales, que la pelvis está elevada. Hay una imagen de los signos de alerta de la escoliosis que está buena también, que es del escolicómic ese que yo les comentaba. La otra es esa. Ahí Bueno, a mí una vez me dijeron, a ver, estirate y toca los pies, y era como... Perfecto. Y era como, ¿y qué hago con eso? Y nada, anda al médico. Y fui y no sé, al final no hice nada. Pero por ejemplo, en mi caso... No hice No, pero nada. ya era tarde. Acá Yo tenía estoy. como 20 años. Me dijeron, o sea, ya está. O sea, si no te molesta, no puedes hacer nada. Si te molesta, que es gimnasio también. Claro, bueno, en ese caso vos ya terminaste tu etapa de Claramente. crecimiento. Cuando me lo dijeron, yo ya tenía como 20. Bien, y lo primero que habría que hacer es medir en cuántos grados hay. ¿Sí? Pero bueno, entendemos que si llegaste hasta esta altura sin complicaciones, no es algo grave. Claro. Pero en estos casos, así como los tuyos, se puede hacer un montón de cosas. Yo, por ejemplo, trabajo la escoliosis a través del concepto del abordaje SEAS, que es un tratamiento que está orientado específicamente para la escoliosis, sobre todo en la escoliosis del adolescente. Y también trabajo con reeducación postural global, RPG. claro. Hubo una colega. Sí, claro. Tú te ibas a decir eso. Muy conocido el RPG últimamente, se escucha mucho. Es un abordaje que es muy interesante por el análisis que tiene. Es una forma de entender al cuerpo no solo desde una zona, sino desde la globalidad y la relación que tiene ese segmento con el resto del cuerpo. Entonces, bueno, sí, se puede hacer todo eso. Y gimnasio, por supuesto. Pero como siempre digo, el gimnasio como una actividad física, no como una cuestión terapéutica. Claro. ¿Sí? Con una mirada integral, eso está buenísimo. Eso Lo que eso quería siempre es preguntarte, así. Lean, es cuando hacemos el tratamiento, que se corrige, se fortalece. ¿Cuál es el fin de todo esto para tener una mejor calidad de vida, supongo, o lo que sea? Bien. Cuando trabajamos con la escoliosis, la palabra que redestacamos es manejarla. Bien. ¿Sí? Manejarla. Creo que decir que la corregimos o que la controlamos es un poco soberbio, porque la escoliosis, como hay una cuestión genética y hay un crecimiento que vos no podés pronosticar y todo lo haces en base a ir controlando y evaluando constantemente, vos no podés determinar cuánto va a progresar esa curva. Entonces se hace un manejo, sobre todo en periodo de crecimiento, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, los que trabajamos con las escuelas de ejercicios específicos de la escoliosis, es algo que se llama autocorrección, ¿sí? Nosotros le mostramos a los niños, a los adolescentes, su radiografía o le hacemos un dibujo y le decimos, che,
¿cómo crees vos que podés poner la columna lo más derecha posible? Y ahí empezamos a determinar un plan, ¿sí? Hay una técnica específica y que es individual para cada paciente porque sale después de una evaluación re minuciosa. Pero a mí me gusta esto de poder hacerlo parte al chico del tratamiento y que él mismo diga, che, si muevo acá, si aprieto acá, qué sé yo. Bueno. Que se pueda comprometer a partir de lo que vos le vas diciendo. Tal cual, porque son adolescentes. Sí. Entonces hay que hacerlo parte del tratamiento. La frecuencia con lo que los vemos suele ser una sesión semanal, con la intención de progresar a una vez cada 15 días, luego una vez mensual, siempre y cuando el crecimiento nos lo permita. Hay momentos en los que tenemos que ser un poco más celosos con esas curvas y controlarlo con más frecuencia, ¿verdad? Pero se puede ponerle, si vos sacás la radiografía y tiene cierta curvatura, después puede ser que esa curvatura se vaya o no necesariamente. Que disminuya unos grados, que sí. disminuya unos grados. Exactamente. Cuando disminuye entre 5 grados y más, chao, somos campeones del mundo. Claro. Ahí es cuando... Y uno trabaja un montón por 5 grados. Y vos decís, che, 5 grados. No, es un montón. Claro, la curva capaz era esto, de 40, 45. Sí, una curva de 40 ya tenés que pensar en acompañarlo con un corset. Claro. Pero sobre todo lo más importante es estabilizarla. Es como que no progrese. Exactamente. Claro. Que no progrese. Y el número mágico es 30 grados. Bien. Cuando llegamos a los 30 grados y la maduración ósea, tenemos un Riser 5 que está ahí terminando o ya terminó, ya está. Nosotros que tenemos entre 24 y 28 años, ¿en qué Riser estamos? 5. ¿Qué? 5. Ya estamos. Ya está, creciste ya del todo. Sí. Habría que aporte tiene 24 años. ¿24 años de qué, querido? Aporte tiene. Habría que hacerte una placa y ver cómo está, pero yo creo que estás en el 5 ya. Ya creciste, ya maduraste esqueléticamente. No, pero Sí, perdón, no ¿qué sé si maduré, ¿qué es sí. ese número? Ese número es cuánto tiempo le falta a un cartílago que está acá. El cartílago está entre vértebra. El cartílago en realidad está acá. ¿Cómo Ajá. fue? Pero para, y lo que está entre vértebra y vértebra. Discos Esto intervertebrales. se llama disco intervertebral. Bueno, Mi tío borracho en la cena se estira, no. A mí me chequearon Se los discos estira y me dijeron que mucho, estaban todos bien. Cuando lo presionan mucho. Ah, Es vos otro me hablás tema. de esto, mirá. Vos lo que me Bueno, hablás es de esto. Lumbalgia. ¿Sí? No sé si se llega a ver ahí. Sí. Eso que vos me decís es una protusión discal o Sí. una hernia Cuando discal. Sí. Ay, au. Eso me duele a mí a veces. es Au. otro fenómeno. Me va a dar una de esas porque tengo Pero escoliosis y nunca ¿cómo voy al te duele? médico. ¿Tenés una protección discal o una hernia? No sé, déjame revisar. ¿No lo sabés? Después te pregunto. Bueno, tenés Quizás. sensación como de corriente, electricidad, Sí, porque me duele el ciático a que veces. te baja para abajo. Sí, hasta la pierna, hasta abajo. Bueno, puede que haya algún internate. compromiso discal. Igual Pensamos ahora... en médico. me Postural encanta. por el embarazo, me dijeron. Bien. Bueno, puede ser. Sí, todo hay que evaluarlo. Está embarazada. Pero No. es posible. Si tenemos Felicitaciones. esos síntomas, siempre Sí. sospechamos de cuestiones discales. Lean, Me encanta. ¿cuáles son las alertas o cuestiones que tenemos que pensar o decir, che, hay que visitar a un médico o un kinesiólogo? Me imagino Bien. que primero un médico para que... te Excelente. derive a un Un kinesiólogo. pediatra, excelente. si son niños. Exactamente, Por ahí. O exactamente. siendo padres también, ¿qué tenemos que ver para eso? Exactamente. Bueno, en esa imagen que estaban los signos de alerta, nosotros podemos estar atentos a si vemos que nuestro niño o nuestra niña tiene como la inclinación de la cabeza hacia un lado, un hombro más elevado que el otro, o siempre está parado sobre la misma pierna, ¿sí? Si le encontramos esos bultitos en la espalda, ¿sí? Esos son un montón de signos de alerta que tenemos que estar atentos. ¿Y eso de que se toque los pies y ver si está derecha también? Eso o de no? que se toque los pies y ver si estás derecha tiene un nombre específico, es la maniobra de Adams, Ah, mira. que nosotros la usamos para evaluar la posibilidad de que exista una escoliosis de manera clínica. Ah, ¿sí? ok. Siempre lo que nos determina el diagnóstico es la imagen radiográfica, Claro. pero es un recurso muy, muy útil en la clínica. ¿sí? De hecho, nosotros lo medimos también. Hay un artefacto que se llama escoliómetro, que nosotros lo ponemos sobre la vértebra de los chicos y medimos cuánta inclinación tiene esa jiba en esa maniobra. ¿sí? Ah, mira. Volviendo a esto de la promoción y la prevención, hay otros detalles a tener en cuenta. La escoliosis distingue géneros, ¿sí? Uy. Sí, A ver. distingue ¿Quiénes géneros. son más propensos? ¿Qué piensan ustedes? Los varones. ¿Los varones? Ojalá que los varones así Sí. un No me- poquito no me de digas que igualdad machista en la el escoliosis. mundo. La escoliosis machista Sí. y son... Voy por varones. Ojalá sean los varones, porque si no las mujeres no nos llevamos ninguna buena. Chica, la escoliosis es re machista. Sí. Ay, Sí, es re machista. Sobre todo en curvas más altas. Ah.
Cuando la curva es leve, la relación es un niño por una niña. Sí. Cuando la curva es moderada, 5 niñas por un niño. Siempre lo mismo. Y cuando la curva es grave o severa, 7 niñas por un niño. Uf. Oh. Entonces, ahí No tenemos nos llevamos ninguna buena, chicas, todo mal. pico de que los crecimiento. Niña, de entre los 10 a los 15 años. Y estas manifestaciones posturales, le consultamos al pediatra, ¿sí? El pediatra por ahí es nuestra primera línea de batalla para Sí. estas O cosas. sea, es el que más lo ve. Exactamente. Qué Sí. bárbaro. Pensé que los varones. Y bueno, ¿Por qué creen ustedes que las niñas son las que se ven más comprometidas? Por el cambio hormonal. Exactamente. El estrógeno lo que hace es una buena. tiene. facilitar la flexibilidad de los ligamentos. Entonces, estas torsiones Claro. mecánicas se producen más fácilmente. Y raro porque los varones, no sé si esto está médicamente comprobado, No. viste que crecen más de golpe. Sí. No sé si es médicamente comprobado, pero ahí está el conocimiento general. Andy, Claro, no. ¿es verdad? Andy, ya te va a llegar, no te preocupes. Ay. Ya te va a llegar. No, Andy. pero, o sea, a ver, desde que nacés vos creciste. Sí. Eso es así. Va a pegar estiro en cualquier Chiste momento. aparte, serán todos petizos, nadie llega a la estatura que queremos, pero vos creciste. Y las mujeres dicen que crecen más paulatino y que los varones hacen como estirones de golpe. Sí, los varones tienen una etapa, un pico de crecimiento que es un poco posterior a las chicas. Claro. Las chicas van a crecer mucho 6 meses antes de su primera menstruación. Es decir, De ahí quedé yo. De la menarca. en la menarca, 6 meses anteriores, generalmente, o 6 meses posteriores, ¡pum!, pegan el pico de crecimiento, ¿sí? Y es bastante acelerado. Después es más paulatino. Por eso es que también puede haber un factor de por qué en las chicas la escoliosis progresa un poco más, ¿sí? Sin embargo, cuando los afecta a los chicos, los afecta fuerte. Los afecta jodido. Cuando hay un varón con una curva moderada a grave, hay que estar atentos. Sí, sí, ¿Qué sí. es peor que en la mujer por alguna razón? No sabría explicarte por qué, Sí. pero hay casos severos en varones. Sí, sí, sí. De hecho, yo, bueno, no tengo una gran cantidad de pacientes porque las estadísticas se sacan de miles. Y sí. Pero bueno, de los casos que yo he visto, cuando he tenido varones con curvas de moderadas a graves, han progresado mucho y uno ha terminado en cirugía. Lo vimos un montón, hicimos todo lo posible, pero bueno, terminó en cirugía de todas formas. Puede pasar. Puede pasar, y es una realidad. Por eso es importante establecerlo en la primera sesión. A mí me re gusta decirle a los tutores, a los padres, que no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. ¿sí? Eso es importante. Es muy Buenísimo. importante. Y Sí, tratar de no ser catastrofistas. Concientizar. Exactamente. Ya nos quedamos sin tiempo, así que lean impecable. Bueno, muchas Clarísimo, gracias. Nos encantó. Gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a Gracias ustedes. por suerte el espacio de Coquilpa. Estaba re nervioso. No, impecable. La verdad que es por súper claro. favor. Bueno, muchas gracias. Nada, Atada la tiene. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Impecable. ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Lean.